1, 2, 3. Ya. Muy buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a iniciar la lección 10 sobre ortografía. Esta es nuestra segunda clase de normas ortográficas y hoy estudiaremos la utilización la W es una grafía de origen germánico que ha sido traída a nuestro idioma español y tiene adquisiciones léxicas de otras lenguas. Puede presentar una articulación V en los siguientes casos. En antropónimos y topónimos como por ejemplo Weber, Wagner, Weimar, Waterloo, etc. En estas palabras, entonces, la W tiene una significación como, pero existe una significación distinta y es como V. Sustantivos comunes, como por ejemplo vatio, waltz, en donde suena vals, es el baile conocido en el ámbito latino, el vals de los novios, a ese nos referimos. En el caso de wolframio, en donde tiene una ascendencia como wolframio. Se pronuncia también como W en pronombres de persona y de lugar del inglés, como por ejemplo, ustedes recuerdan que había una película de nuestra televisión que llamaba La familia Watson, ¿sí? La familia Watson. Entonces, en este caso, nosotros no ni la significación V, sino sencillamente la significación W, Watson. Williams. También una película americana, los Williams, ¿sí? La familia Williams, algo así. Y también en esta palabra. Nosotros decimos Washington, exactamente. Entonces, no utilizamos nosotros esas indicaciones B o V, sino W. Washington, Williamson. En préstamos léxicos de origen anglosajón, como por ejemplo, esta palabra que es bien conocida por nosotros,
whisky, ¿cierto? Un whisky, western. Pero como ustedes observan, en sí la W es una grafía que por ser como un préstamo de otra lengua, de una lengua germana, en nuestro idioma español no tiene esa significación ni esa tienen otras letras, otras grafías. Vamos ahorita a ver el uso de los fonemas C y Z. C y Z. Entonces, ¿en qué momento utilizamos Z? Iniciemos con el uso de la Z. Hagamos una aclaración sencilla. Cuando nosotros nos encontramos con un español, por ejemplo, e iniciamos una conversación con él, nosotros decimos, por decir algo, yo estoy hablando con él y él me dice, oye, tu saco de qué hermoso. Y esa vaina, si yo no digo así, yo digo mi saco es hermoso, ¿cierto? Pero no, aquellos fonemas que para mí suenan muy distinto a como él habla y son los mismos. Él está pronunciando una S y me la está pronunciando como una Z. Entonces yo empieza a desfigurar mi lenguaje, mi español, entonces me confunde. No, nosotros no debemos dejarnos confundir en ese caso, porque lo que él está llevando a cabo es un léxico, ¿sí? Un léxico. Él no está utilizando en ese momento la significación exacta del fonema Z. Él está representando en ese momento la forma de hablar de una región determinada de un continente, es España. Bueno, entonces decimos que se emplea Z cuando va seguida de las vocales A o U. Como por ejemplo, el caso de zar, zanahoria, zanahoria, zumbar, y azumbre. Alguno de los estudiantes en este momento se está preguntando, bueno, ¿y qué es azumbre? ¿Qué es azumbre? Pues bien, nosotros habíamos dicho que en la clase que sigue, en la lección 11, vamos a hablar de nuestro diccionario. Entonces, por ahora, empecemos por eso. Encontremos qué significa la palabra azumbre en nuestro diccionario y hagamos una fichita de unos 7 centímetros por 4, 7 centímetros por 4 centímetros y escribamos el significado de esa palabrita allí. En nuestra próxima lección, cuando veamos lo del diccionario, entonces vamos a recordar y vamos a conocer el significado de la palabra azumbre. También utilizamos la Z cuando es final de sílaba o de palabra cualquiera que sea la vocal que le precede. Por ejemplo, en la palabra pellizco, en la palabra albornoz, en la palabra tragaluz, y en la palabra haz.
Entonces decimos que cuando es final de palabra, cualquiera que sea la vocal que le preside, en este caso es final de palabra y final de palabra. No me interesa qué vocal le precede. Aquí le está precediendo la A, aquí le está precediendo la U, aquí le está precediendo el fonema O. No me interesa la vocal que le preceda. Realmente se escribe con Z cuando es final de palabra sin tener en cuenta qué fonema le precede. En los sufijos sustantivadores de adjetivos abstractos, por ejemplo, este es el sustantivo. Pobre. La palabra sería entonces pobreza. Pobreza. En el caso de bello, es un adjetivo, este es un adjetivo sustantivador. Entonces, en este caso sería belleza. En el caso de noble, todos son adjetivos. Yo digo, el hombre es noble, la mujer es bella, ¿cierto? Son adjetivos sustantivadores. En el caso de noble, entonces sería nobleza. En los sufijos patronímicos as, es, is y os. Como por ejemplo, López, Muñiz, Albornoz, y la última, Alcaraz. Son entonces patronímicos. ¿Y qué es un patronímico? Es una palabra descendiente de un apellido, de una persona. Ese es el patronímico. Los sustantivos que terminan en ansa. Los sustantivos que terminan en ansa, ¿como cuáles? Cobranza. Labranza. Labranza. Esperanza. Bonanza. Templanza, etcétera, ¿cierto? Veamos ahora el uso del fonema C. Del fonema C. Se escribe entonces con C cuando a este fonema le siguen las vocales E, EI, inicio de palabra o posición
interior. Ejemplo, cencerro, cencerro, cocina, once, y la palabra cintura. Entonces, repetimos la norma, dice que se emplea C cuando a esta consonante le siguen los fonemas E o el fonema I. Observémoslo aquí, en la palabra cocina, en la palabra cintura, en la palabra once y en la palabra cencerro, que está doble vez. Se utiliza también la C en algunos vocablos provenientes del árabe que presentan una raíz griega y no se ciñen completamente a esta regla, siendo posible la alternancia entre Z y C. Por ejemplo, azimut, pero yo también la puedo escribir así. Yo puedo escribir esta, pero la puedo escribir así. Y cuando yo digo cenit, me estoy refiriendo a la parte más alta de la puerta. Por decir algo acá, si yo digo el cenit, es la parte más alta de la puerta, por donde yo debo pasar y no golpearme. Bueno, entonces yo puedo alternar fácilmente entre la C y la Z en estas palabras. Existen otras. Por ejemplo, la palabra sin. Véndame una hoja de sin. Puedo escribirla así, pero también puedo escribirla así. O sea, la Real Academia Española me permite hacer esta escritura. En el caso de eczema, puedo también escribirla así. En esos casos, entonces, se puede escribir o la Z o la C y no estoy cometiendo ningún error ortográfico. Ocurre también en algunas palabras de origen popular y onomatopéyico. Por ejemplo, esta que es muy común entre nosotros. Decimos zig, zag. Zig, zag. En la formación de plurales de palabras acabadas en Z se emplea la C. Por ejemplo, en la palabra, o sea, plurales. Hablamos de la palabra luz. El plural entonces será luces. Luces. En el caso de paz. En el caso de codorniz. En el caso de pez. Y en el caso de precoz. En el caso de paz, entonces decimos nosotros paces.
codornices peces y precoces. Entonces, en esos casos nosotros utilizamos la C. En la realización de derivados de palabras que terminan en Z, por ejemplo, palabras derivadas de la palabra feliz, felicidad. Felicidad, infelicidad. Infelicidad. De la palabra sagaz, sagacidad. Sagacidad. En el caso de la palabra cruz, la palabra crucifixión, que son palabras derivadas de estas que son las palabras originales. En los sufijos sustantivadores, ansia, encia, ansio, incio, y icie. Por ejemplo, la palabra constancia. Constancia. Aquí se repite. La palabra transparencia. La palabra cansancio. Novicia o novicio. Y la palabra calvicie. Calvicie. Entonces, en sufijos sustantivadores, o sea, sufijos sustantivadores son terminaciones de sustantivos que se escriben con C. Así, en el caso de este sufijo terminador de la palabra constancia, aquí está. En este caso, este sufijo icie es la terminación de la palabra calvicie, y entonces se escribe con C. En las terminaciones verbales, ser y sir. Por ejemplo, el verbo conocer, el verbo conducir,
conducir. El verbo estremecer, el verbo complacer, el verbo producir, el verbo decir. Entonces, todos aquellos verbos cuya terminación sea en ser o en sir, siempre se escriben con el fonema C. Vamos a mirar un uso para tres grafías que tienen un mismo fonema. Son la C, la Q y la K. La C, la Q y la K se representan en ortografía a través del fonema K. A través del fonema K. Entonces, cualquier palabra que yo escribo utilizando estos tres fonemas, la C, la Q y la K, entonces siempre me sonará como un fonema K. Por ejemplo, si yo escribo la palabra kepis, mi fonema siempre suena como K, kepis. Si yo escribo la palabra quórum, también estoy haciendo una entonación y estoy marcando un fonema como si estuviera escribiendo la palabra quórum con K. Entonces, esos tres fonemas tienen su grafía como una K. Vamos a ver el empleo de los fonemas G y J. Estos dos fonemas presentan una gran dificultad en la ortografía española porque a veces no sabemos nosotros distinguir cuándo escribo J y cuándo escribo G. A mí me dicen, por ejemplo, escriba gitano. Ay, ¿escribo gitano así o lo escribo así? ¿Cómo será? Gigante. Entonces digo yo, bueno, pero gitano así y gitano de la siguiente manera, entonces que me entiendan, que ahí dice gitano. ¿Cómo? No, pero no se puede. No se puede. Eso tiene su norma ortográfica y hay que saber distinguir muy bien cuándo utilizo el fonema J y cuándo utilizo el fonema G. Entonces, se usa el fonema G en las palabras que se escriban en latín, ¿no? G, E, I. Y nos hayan llegado por vía culta. Por ejemplo, la palabra gesto, la palabra gestión, la palabra gestor,
gestor, gemelo, dígito, frágil y género. Entonces, cuando este fonema G va acompañado de los fonemas E y de los fonemas I. Entonces, escribimos nosotros con G de gato. Decimos nosotros la G de gato. No, en sí no es la G de gato, es la G. Nosotros la distinguimos de esa manera para poder separarla de la J, que nos presenta alguna dificultad ortográfica al definir su escritura. También cuando la G, la E y la I es precedido por N, L o R, principalmente en palabras de procedencia latina. Ejemplo, ángel, álgebra, angina, álgido, argel, entonces en estos casos son palabras de procedencia latina, la G va acompañada del fonema E o del fonema I. Entonces utilizamos la letra o la grafía G. Sin embargo, hay palabras procedentes de otras lenguas en las que podemos encontrar J. Ejemplo, observen ustedes, la palabra canjear. Aquí también va acompañada del fonema E. Entonces pudiéramos fácilmente escribir, porque también va acompañada del fonema E. Pero entonces, como les digo, se escribe, son excepciones, ¿no? Excepciones. Entonces se escribe con J, la palabra canjear. La palabra tarjeta y la palabra aljibe. Aquí también va acompañada del fonema I o de la grafía I y aquí también de E. Entonces estas son excepciones a esa regla cuando la palabra, la consonante G va acompañada del fonema E o del fonema I. Son excepciones a esa regla. En palabras procedentes del griego que se escribían con G de origen culto, por ejemplo, la palabra geometría, la palabra gimnasia, y la palabra higiene. En estas palabras, entonces,
se utilizan palabras procedentes del griego que se escribían con G. O sea, originalmente estas palabras en ese idioma griego, entonces se escribían con G. Pasaron a nuestro idioma español sin cambiar su escritura. Cuando el fonema X aparece implisivo y es seguido por una consonante nasal, como por ejemplo en los siguientes casos. En la palabra ignorancia. La palabra segmento y la palabra magma. Existen otras palabras como por ejemplo fragmento y por último la palabra diagnosis. Diagnosis. Como ejercicio de mecanización vamos a utilizar nuestro diccionario y vamos a encontrar el significado de 5 de estas palabras, las que ustedes quieran, 5 de estas palabras que hemos estudiado hoy, y vamos a hallar su significado y a escribirlas 10 veces cada una con su regla ortográfica. Muchísimas gracias por haber culminado conmigo esta lección y los espero para la próxima. Muchísimas gracias.